Hola, espero se encuentren muy bien. Vamos entonces a revisar lo que tenemos que hacer en esta experiencia número 4. ¿Ya? La experiencia número 4 se trata de el efecto de inserción y el efecto de carga. Estos son los efectos que finalmente tenemos que tener en cuenta en diversos casos al momento de realizar mediciones de tensión y realizar mediciones de corriente. Vamos a partir primero con el efecto de carga y para ello vamos entonces a trabajar con nuestro voltímetro. Vamos nosotros a medir, ¿cierto? Tenemos el voltímetro. ¿Cuál es su resistencia interna configurada como voltímetro? ¿Ya? Para eso, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a ponerlo en la escala de voltaje. En este caso lo voy a poner en 20 volt primero. Después voy a probar si los demás cambian. Y voy a medir su resistencia interna. Para eso, voy a hacer lo siguiente. Primero, voy a poner el común acá. Voy a poner el positivo. Y voy a medir. De la siguiente manera, yo uso otro instrumento, ¿ya? Otro instrumento para hacer la medición y vamos a ir viendo lo que va a ocurrir. Ya lo tengo configurado como voltímetro y este lo vamos a configurar como ohmmetro, ¿ya? O para medir en este caso resistencia. Voy acá a poner el común. Por si acaso este instrumento tiene el común a la derecha, ¿ya? Pero en sí es exactamente lo mismo que el de nosotros, que el que probamos anteriormente. Se fijan, el común está acá, acá está para medir voltaje, para medir resistencia, así que voy a hacer lo mismo ya. Y mido resistencia, ¿cierto? Está en 20 megas. Se alcanza a ver que está en la escala de 20 megas porque de hecho es un valor bastante grande el que deberíamos medir, así que vamos a ver ahora. Ya, lo vamos a encender. Ahí. Y vamos a ver qué valor nos da. Yo lo que voy a hacer para la medición es directamente conectar acá los cables. Voy a conectar negativo con negativo, ¿cierto? Y ahí van a quedar conectados eléctricamente. Y vamos a ver el valor que me da. Y ustedes pueden ver que de hecho me está dando un valor relativamente grande, ¿cierto? Me da como unos 10 megas, ¿cierto? 10 mega ohm. 10.03. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte de la actividad que vamos a trabajar ahora. ¿Lo alcanzan a ver? 10 megas. ¿Qué pasa con eso? Que en realidad un voltímetro ideal debería tener una impedancia o una resistencia interna muy grande, tendiente a infinito en este caso. ¿Ya? Vemos que en realidad es muy grande porque son 10 megas, sin embargo no es infinita. ¿Qué efectos podrá tener eso en nuestro circuito? Vamos a verlo ahora. Bueno, entonces ahora ustedes pueden ver la imagen del circuito donde claramente tenemos una fuente de 6 volts y tenemos dos resistores en serie de 10 megas cada uno, ¿cierto? Son igual relativamente altos. Sin embargo, ¿qué buscamos en este caso? Armar el circuito serie, ¿cierto? Y medir la tensión V sub R. ¿Ya? Esa es la tensión que nosotros queremos finalmente medir también en la realidad. ¿Cuál debería ser su valor si nosotros lo calculamos? ¿Cierto? Vemos que claramente son iguales los resistores, así que en teoría debería distribuirse equitativamente la tensión, ¿cierto? Deberíamos tener entonces en cada resistor 3 volts, de forma que nuestro V sub R sería igual a 3 volts también. Ahora vamos a ver si es que eso en la realidad también ocurre. ¿Ya? Claramente ustedes podrán sospechar que algo ocurre ahí, ¿cierto? Ya, vamos a partir primero. Armando nuestro circuito en la protoboard, voy a poner acá, miren, el resistor de 10 megas, el primero. Lo tengo ahí, miren. ¿Lo ven? Sí, se ve, ¿cierto? Está conectado entre dos líneas diferentes. Recuerden que estas líneas están conectadas así, ¿cierto? Paralelamente. ¿Sí? Voy a conectar entonces ahora entre ese nodo y este punto el siguiente resistor para que queden conectados en serie, ya que buscamos que finalmente la misma corriente los circule. Tenemos entonces la conexión ahí, la primera. Están unidos, ¿cierto? Bueno, no se ve tan bien, pero para efectos prácticos va a estar súper bien. Ya, ahí sí se ve. ¿Sí? Esa es la conexión que tenemos. También yo les hablaba en el video anterior que el ideal es que cuando nosotros estemos armando un circuito en el protoboard tratemos de replicar lo más posible el circuito real. Se nos hace mucho más simple el poder trabajar después. ¿Ya? Voy a mover un poco el voltímetro, lo vamos a poner por acá y vamos a conectar ahora nuestra fuente. Que recuerden que yo conectaba el negativo, ¿cierto? Y el positivo. En este caso no vamos a usar tensiones negativas, así que lo trabajamos tal cual. No se nos ve muy bien el cursor, pero aquí se nos alcanza a ver algo, ¿cierto? Y yo lo voy a poner específicamente en 6 volts. 6 volts. Está apagado de momento, ¿sí? Lo voy a
dejar acá por mientras conectado. Conectamos acá el positivo y conectamos acá el negativo. ¿Sí? Voy a poner también los cables sobre la mesa, como les comentaba, para que así no tengamos posibilidades que yo lo pase a llevar y tenga algún inconveniente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a medir la tensión en ese resistor. Recuerden que según la figura que les mostraba, yo quiero medir la tensión entonces entre este nodo, ese nodo intermedio, ¿cierto? Que está ahí, y ese nodo, ¿cierto? Así que lo vamos a hacer. Voy a tomar el voltímetro, voy a poner acá de momento y voy a conectarle los cables. Recuerden que en este caso lo que nosotros hacemos es conectar el negativo acá, miren, ahí en el común, ¿cierto? En el común, y vamos a conectar entonces el positivo. El positivo nos va a quedar acá, ahí, ¿cierto? Negativo, positivo, ¿ya? Y ahora vamos a configurar en volt, específicamente la escala de 20. ¿Sí? Lo alcanzan a ver ustedes, ¿cierto? Sí, ahí se ve que está en 20, ¿cierto? Y lo vamos a dejar bien ubicado para que podamos ver los valores. No hay tanto brillo para que ustedes lo puedan ver. Vamos a poner acá mejor. Ahí se ve bien. Ya, yo voy a poner los cables y voy a conectar, miren, positivo, y vamos a ponerlo por acá, negativo, en el mismo punto, directamente ahí. ¿Sí? Ya, estamos listos para empezar a medir. Está en 6 volts, ustedes no lo ven muy bien, pero vamos a ver cuánto nos da. Bueno, entonces, como pueden ver, nos da en definitiva que son 2 volts, ¿cierto? ¿Cuánto debería darnos? Según la teoría, deberíamos tener entonces que, como eran dos resistores, uno de 10 megas y otro de 10 megas, debería tener 3 megas ahí, o sea, perdón, 3 volts ahí, ¿cierto? Y vemos que en realidad aparecen 2. ¿Por qué pasa eso? Ya, vamos a revisar el circuito, en el cual ustedes pueden ver que en realidad lo que se va a presentar es que tenemos una resistencia que va a estar, ¿cierto?, en paralelo, que es la de 10 megas donde queremos medir la tensión, con la resistencia interna del voltímetro, que para este caso, ¿cierto?, y esa escala sería de 10 megas. Luego, lo que va finalmente a quedar ahí, si nosotros calculamos el paralelo, sería 10 megas por 10 megas dividido en la suma de 10 megas con 10 megas, ¿cierto?, como calculamos el paralelo siempre. Y nos da 5 megas en definitiva. Así que lo que vamos a ver nosotros es un resistor de 10 megas en serie con uno de 5. Entonces, en definitiva, lo que va a ocurrir es que la tensión que va a recaer sobre ese resistor, que debería, ¿cierto?, ser el que nosotros estamos tomando el valor de V sub R, solamente va a ser 1/3 de la tensión total de la fuente. ¿Sí? Lo podemos calcular esto por medio, por ejemplo, de un divisor de tensión, ¿cierto? Yo diría entonces 5 megas dividido en la suma de 10 más 5 por la tensión de la fuente. Y ahí vemos que nos da claramente justo el valor que nosotros estamos observando, de 2 volts. Bueno, entonces, así como en el caso anterior estuvimos revisando cómo la resistencia interna del voltímetro influía en las mediciones, con lo que nosotros llamamos el efecto de carga, lo cual nos inducía a errores muy grandes, como ustedes podrán haber comprobado ya si es que están desarrollando la guía. Vamos a ver qué ocurre cuando nosotros tenemos que la resistencia interna del amperímetro, ¿cierto?, del multímetro configurado como amperímetro, no es igual a 0. ¿Por qué yo digo que debería ser 0? Porque, como ustedes pueden ver en el circuito, cuando nosotros vamos a conectar, por ejemplo, un amperímetro en serie, ¿cierto?, con nuestro circuito para medir una corriente, recuerden que teníamos que interrumpir el circuito y por tanto permitir que la corriente lo circule a él, vamos a tener que, idealmente debería ser 0 para que no nos afecte, porque si no también estaría cambiando la corriente que circula, por ejemplo. ¿Sí? Así que, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a medir la resistencia interna del multímetro que vamos a usar para tomar las mediciones de aquí en adelante, ¿ya? Yo voy a medirlo a él, ¿ya? Tal como lo hicimos en el caso anterior, a él lo voy a configurar ahora como amperímetro, ¿sí? Voy a medir, por ejemplo, para la escala de 2 mili, que sería la de 2 micro que tenemos acá, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver, ¿sí? Vamos a medir cuál es su resistencia interna, ¿ya? Yo voy a usar un segundo multímetro, configurado ahora como ohmmetro, ¿cierto? Vamos a medir en este caso en la escala de 2000. De hecho, podría medir un poco más bajo. Vamos a medir en la escala de 200, ¿sí? Porque más o menos yo conozco los valores que va a dar, así que por eso que esa escala debería andar súper bien, ¿ya? Entonces vamos a primero conectar acá en el común, ¿cierto? Común, y en volt, miliampere y también resistencia. Todo eso lo medimos acá. Aquí tengo listo entonces el ohmmetro para poder medir lo que es la resistencia.
Ya lo tengo ahí. Y voy a conectarle unos cables también a nuestro amperímetro para así poder hacer la conexión directamente. Voy a poner entonces acá en el común, ¿sí? Y también en miliamperes. Ya, recuerden, este es el amperímetro al cual le queremos medir su resistencia interna, ¿ya? Y lo vamos a medir con él. Voy a conectar yo entonces de la siguiente manera: positivo con positivo directamente. Positivo con positivo. ¿Ya? Luego ustedes están viendo la conexión ahí. Y yo voy a hacer acá ahora la conexión del negativo con el negativo, ¿sí? Y la tenemos acá. ¿Ya? Ahí están conectados. ¿Qué me está dando? Miren, me está dando el valor, ¿cierto? Me está dando directamente 105 ohm, en este caso 105,2, si queremos ser más precisos. ¿Qué me está mostrando ahora el amperímetro? Se podrán preguntar ustedes. Lo que ocurre es lo siguiente. Si ustedes recuerdan lo que mencionamos en el video anterior, donde hablábamos que para medir resistencia interna, lo que hacía el instrumento era hacer circular una corriente, ¿cierto? Y después medir la tensión y en base a la ley de Ohm calcular en este caso la resistencia. Él está midiendo la corriente que le está inyectando a este instrumento. ¿Ya? Eso es lo que está midiendo, ¿sí? Pero ¿qué nos interesa a nosotros ahora? El valor de resistencia, ¿ya? 105,3, cambió un poquito, ¿cierto? Ohm. Vamos a ver para el caso de 20 mili. ¿Ya? Yo los voy a poner acá para que quede un poco más cómodo al momento de ver los valores. Tenemos ahí, ¿cierto? Los 105. Ya, este es el valor que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Y lo voy a poner ahora en 20 mili. Ahí. Fíjense cuánto nos da ahora. Nos está dando 15,7. ¿Sí? Eso es para 20 mili. Y ahora lo vamos a medir para 200 mili. El valor bajó, ¿cierto? Ahora es de 6,7. 6,7 ohm. Ahora, ustedes tendrían que llenar esto, o con estos datos la tabla, ¿cierto? La tabla 4. Y vamos a ver cómo eso va a afectar finalmente en nuestras mediciones. ¿Ya? Se nos movió un poco el protoboard, pero estamos súper bien. Entonces ustedes pueden ver ahora el circuito 3, donde tenemos en definitiva una fuente de tensión de 3 volts y tenemos en paralelo con ella un resistor de 1 kilo ohm y otro de 150 ohm. ¿Ya? En este circuito lo que se nos pide medir es la corriente I sub R. ¿Ya? Y obviamente lo que queremos comprobar es también cómo nos afecta el efecto de inserción. ¿Sí? En particular nosotros en estas mediciones que vamos a tomar no tenemos el resistor de 150 ohm, lo vamos a formar con una resistencia de 100 y una de 47, y que por la tolerancia misma que tienen los elementos nos dan aproximadamente como 148 ohm. Ya lo vamos a medir también en un momento. De hecho, las tenemos por acá, mágicamente aparecen nuestros resistores y los vamos a medir. ¿Ya? Yo para medir lo voy a poner directamente en el protoboard. ¿Ya? Lo voy a juntar. Este que acabo de poner, de hecho es el de 1 kilo. Voy a poner ahora el de 47. Lo pongo acá. Ustedes lo alcanzan a ver. Sí, se ve que está conectado en ese punto. Y lo voy a conectar simplemente, por ejemplo, acá, el resistor de 100 ohm. 100 ohm, digo. Ahí sí. Ya están juntos, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, midiera entre este nodo y ese nodo, lo que yo estaría viendo entonces sería la resistencia total. Así que la voy a medir para que ustedes me crean que da casi 150, ¿cierto? Así. Lo tenemos ahí. Oh, si da cierto, estaría súper bueno. Ahí, ¿cierto? Ahí tenemos uno. Y vamos a medir el otro extremo. Ya, aquí ustedes pueden ver el valor que nos da. Se fijan que da 148 aproximadamente. ¿Sí? Está súper bien. ¿Ya? Con eso vamos a andar bien. Después, obviamente, ustedes en la simulación van a poder usar los 150 sin ningún inconveniente y van a ver el valor que les va a dar, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora yo? Voy a armar el circuito, ¿ya? Recuerden que el circuito tenía en paralelo un resistor de 1 kilo con un resistor de 150, ¿ya? Voy a ordenarlos un poco más a ellos, los voy a poner así, miren. Lo voy a poner ahí, lo voy a poner acá, ahí, ¿cierto? Ese es el resistor de 47, el que tengo primero, el que tengo ahí. Y le voy a poner en serie este resistor, miren. Ahí. Este es el de 100 ohm, que está un poco ahí flexible, pero está bien. Ellos por si acaso están en serie. ¿Ya? Ahí se ve un poco mejor.
¿sí? Están conectados, ¿cierto? Primero él, después viene esa unión entre ellos dos. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a poner nuestro otro resistor acá, miren. Lo voy a poner acá. Y ahí. Y yo podría unir después este punto, ¿cierto? De hecho, lo que voy a hacer es ponerlo acá, miren. Ahí. Y voy a ponerlo acá. ¿Sí? Así no me ahorro un cable en realidad. Si se acuerdan ustedes, yo les comentaba que a veces el usar cables genera que si es que hay alguno que esté dañado, tengamos inconvenientes. ¿Ya? ¿Cómo está conectado? Porque podría verse diferente, miren. Este nodo que tengo ahí es exactamente el mismo, ¿cierto? Así que están conectados al nodo que nosotros deberíamos tener conectado a la fuente. Luego, ¿qué más tengo yo? Tengo este punto de acá, que en realidad están unidos ellos. Así que la corriente en realidad va a circular por esta rama, ¿cierto? Y además por esa rama, ¿cierto? Que es una sola rama. Este punto es común, ¿cierto? Así que están efectivamente en paralelo, porque comparten ese nodo y comparten este nodo, ¿ya? Y obviamente ellos están haciendo la función del resistor de 150 ohms, ¿ya? Ahora, ¿qué me queda? Me queda poner la fuente entre ese nodo, ¿cierto? Que sería el nodo donde tenemos conectados esos dos elementos, y este nodo. Y yo lo voy a poner directamente, ¿ya? Sin siquiera poner cable. Voy entonces a poner los cables para nuestra fuente y vamos a tomar la medición de corriente, ¿ya? Pero en un momento. Vamos a ver cómo nosotros conectamos para poder medir corriente, ¿cierto? Voy a poner entonces el positivo en nuestra fuente. Positivo en la fuente. Negativo en la fuente. La voy a configurar en 3 polos. Siempre, como les digo, ustedes no ven mucho el valor de tensión que tenemos ahí, pero está en el mínimo que nos da, que son 3 volts. Y vamos a ordenar los cables para que nos quede bien ordenado. Ahí, ¿cierto? Más o menos. De hecho, lo vamos a pasar por acá, por detrás de él, para que ustedes no vean el desorden de cables que tenemos ahí. Y acá los voy a conectar. Voy a poner entonces el positivo. Recuerden que está apagada. Siempre que yo haga cualquier conexión o modificación en el circuito, yo lo tengo apagada por el tema de seguridad. Por mucho de que ahora tengamos tensiones pequeñas, ¿cierto? Y corrientes pequeñas. Ya, lo vamos a girar un poco ahí. Y ahí lo tenemos, ¿cierto? Y voy a poner el amperímetro por acá después. Ahí tenemos entonces de momento el amperímetro, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Quiero que ustedes lo vean. Ya voy a sacar un poco el cable. Ahí. Tenemos nuestra fuente. Por el positivo de la fuente se va a venir la corriente, ¿cierto? Va a entrar al circuito. Se va a ir por estas dos ramas. Por esta rama, ¿cierto? Que sería el resistor de 1 kilo ohm. Va a retornar a la fuente, ¿cierto? Y también tenemos que hay una corriente que circula por esta rama, ¿cierto? Se va a ir por acá. Va a circular por el resistor que yo tengo de 47 y el de 100, ¿cierto? Que están en serie, para reemplazar el 150, y se va a ir de vuelta a nuestra fuente. Uno se podría preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo se va a ir, cierto? Si es que está supuestamente separado. Pero recuerden que el protoboard tiene una línea ahí. Así que este punto está unido con ese, eléctricamente. ¿Sí? Así que estamos listos con el circuito. Yo podría entonces conectarlo y todo perfecto, pero necesito medir la corriente. ¿Cómo lo puedo hacer? Recuerden que para medir la corriente que circula por esa rama, yo tengo que interrumpir el circuito. Yo podría medir, por ejemplo, en ese punto, por ahí se ve, ese punto, podría medir acá, ¿cierto? O podría medir cuando retorna. Como nosotros tenemos configurado el circuito, lo que nos queda más simple es lo siguiente. Es hacer una medición justamente ahí. ¿Y para eso qué voy a hacer? Voy a interrumpir el circuito, miren. Lo voy a poner ahí. Ahora lo alcanzan a ver. ¿Se fijan que ahora quedó abierto? Es como que esa unión que teníamos entre este punto y ese, entre este punto, ¿cierto? Y ese está perfecto, pero acá quedaron separados. ¿Ya? Así que voy a ahora poner nuestro amperímetro justo entre esos dos nodos, para que sea él el que una eso. ¿Ya? Así que voy a conectar, voy a pasar los cables por acá. Entonces positivo va a pasar por acá y negativo por acá. Ya, vamos a dejar los cables por ahí y vamos a revisar qué es lo que tenemos. Ya, de nuevo, ¿cierto? Hasta acá estaba todo igual. Quiero que se fijen en esto. Cuando la corriente, ¿cierto?, entre al circuito y pase por ese resistor, ahí para que lo vean un poco mejor, ¿cierto?, se va a ir ahora por el positivo del amperímetro, ¿cierto? Se va a ir por el positivo del amperímetro, va a entrar al amperímetro, va a circularlo, entonces él va a poder medir esa corriente, ¿cierto? Va a salir por el negativo del amperímetro, que está medio enredado acá, pero va a salir por el negativo del amperímetro y va a volver al resistor de 100 en este caso. Así que vamos a poder nosotros medir la corriente que está circulando a través de él. ¿Sí? Pues es medio raro por el tema de los cables que a veces están un poco desordenados, pero créanme que sería directamente medir la corriente que circula por esa rama. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo?
voy a configurarlo. Recuerden, antes de encender siquiera la fuente, lo configuro. Lo voy a poner en 2 mili, que son los 2000 micros en nuestro instrumento, ¿cierto? Lo tenemos ahí. Aquí se alcanza a ver. ¿Sí? 2000 micros. O 2000. Vamos a dejar los cables por acá. Y después lo voy a ir cambiando simplemente, ¿ya? Ya. Estamos listos. Voy a poner la fuente. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Qué pasó en este caso? Nos está dando, ¿cierto?, que el valor es mayor al que debería poder medir. ¿Sí? En este caso no se puede medir. Vamos a ver acá. Y nos da una corriente, en este caso, de 18,35 mA. ¿Sí? Vamos a tomar ese valor, lo vamos a anotar, ¿cierto?, en la tabla. Vamos ahora a medir para esta escala. Y nos da 19,4. Se fijan que hay una diferencia bastante grande. ¿Sí? O sea, me da un valor diferente dependiendo de la escala. No debería ser así, ¿cierto? Bueno, una vez que ya hemos tomado las mediciones, claramente en este caso una medición en particular no nos sirve tanto, que es la de los 2 mili, ¿cierto? 2000 micros, porque ahí queda fuera del rango, ¿cierto?, el valor que nosotros tenemos. Sin embargo, ustedes van a notar que en realidad, respecto al valor teórico, cuando llenen la tabla 5, va a haber una diferencia, ¿cierto? Una diferencia de hecho notoria. ¿Por qué ocurre eso? ¿Ya? Y el efecto de inserción en este caso influye de la siguiente manera. Vamos a tener que en realidad, como ustedes pueden ver en la figura 4, ¿cierto?, donde está el circuito, que el amperímetro tiene una resistencia interna que nosotros la medimos. Vimos que en realidad oscilaba más o menos desde unos 105, ¿cierto?, si recuerdo bien el valor, para ese caso, para los 2 mili. Después era como de 16 más o menos, 15 por ahí, y la última era como de 6, ¿cierto? Entonces esa resistencia interna se está sumando a la resistencia que tenemos nosotros en esa rama, ¿cierto? Vamos a apagar la fuente, sí. En la rama del resistor de 150, que nosotros reemplazamos por uno de 47 y uno de 100, ¿cierto? Entonces, ¿qué efecto genera eso? Claramente, si yo voy y calculo teóricamente la corriente que va a circular, me daría que debería circular una mayor corriente, ¿ya? Porque en este caso está aumentando la oposición que pone nuestra rama a la corriente eléctrica, ¿sí? Así que el valor que nos da es erróneo, de plano es erróneo, ¿sí? ¿Cómo podemos corregir eso? Ustedes pueden ver que en la misma experiencia, ¿cierto?, en la guía nos piden que en la tabla 6 calculemos ahora el valor nominal considerando esa resistencia interna. Entonces lo que nosotros queremos es que ustedes tomen el valor, ¿cierto?, que medimos, que aparece de hecho en el mismo video, y que se lo sumen a esa rama de 150, ¿ya? Porque es lo que está ocurriendo realmente. Una vez que ustedes hayan calculado, ¿cierto?, y sumado ese valor de resistencia, calculen la corriente y vamos a ver cuál es el porcentaje de error. ¿Sí? Van a notar que en realidad ahora el error va a ser mucho más pequeño, porque estaríamos considerando la resistencia interna del instrumento y que por tanto está afectando nuestra medición, ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿qué queremos que ustedes tengan en cuenta? Que en realidad estos efectos se producen. ¿Cuándo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, el efecto de carga? Para el caso del voltímetro, cuando yo tenga que los resistores de mi circuito son comparables en magnitud a la resistencia interna del instrumento. Idealmente esa resistencia interna debería ser infinita, ¿cierto? En realidad podría ser de ¿cuánto? Unos gigas, si es que fuera un instrumento muy bueno y que por tanto limita bastante el efecto de carga. Y para el caso del amperímetro, lo ideal sería que fuera cero, como les comentaba anteriormente, ¿cierto? Sin embargo, vemos que son valores de unas cuantas decenas de resistencia, ¿cierto?, de ohm, hasta como unos 100. Y eso claramente afecta. Si es que yo tuviera resistores muy pequeños, como es el caso de este resistor de 150, ahí me afecta porque de hecho casi tienen el mismo valor que él, ¿cierto? Entonces van a modificar mucho su resistencia, ¿ya? Entonces van a afectar en este caso la medición de la corriente. ¿Qué podría hacer yo? Tratar de buscar un elemento que tuviera una menor resistencia interna o buscar otras configuraciones que existen para eso, ¿ya? Así que espero que haya quedado todo claro y si aún así tuvieran alguna duda, ustedes nos lo hacen saber, ¿ya? Estamos atentos a todo eso.